Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a abordar la unidad número 3, que tiene por nombre compuestos inorgánicos y orgánicos. En primer lugar vamos a hablar de los compuestos inorgánicos y ya en un segundo video vamos a abarcar a los compuestos orgánicos. Antes de empezar a hablar particularmente de los compuestos inorgánicos, quiero explicarles o mencionarles por qué la química está dividida en inorgánica y orgánica. Realmente no hay una división clara entre estas dos, entre estas dos materias, porque en realidad la división se hace por cuestiones prácticas, ¿sí? Se conocen demasiados compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, de tal forma que si lo estudiáramos en junto sería muy complejo. Entonces por eso se hace la división. Aquí les puse, solamente de los compuestos del carbono, o sea, de los compuestos orgánicos, se conocen varios millones. Entonces, si a eso le sumamos a los compuestos inorgánicos, pues sería prácticamente imposible estudiarlos. ¿Sí? Entonces, se hace la agrupación, como les digo, en compuestos orgánicos y compuestos orgánicos, tomando en cuenta ciertas características comunes entre estos compuestos. Entonces, por ejemplo, miren, los compuestos inorgánicos generalmente son solubles en agua, mientras que los compuestos orgánicos no lo son. Los compuestos orgánicos generalmente se solubilizan en alcohol, en cloroformo, en éter, etc. Los compuestos orgánicos generalmente forman cadenas y esas propiedades no se observan en los compuestos inorgánicos. Otra cuestión es que los compuestos orgánicos son más inestables que los inorgánicos, es decir, son más susceptibles a cambios químicos y a cambios físicos. Y una característica más es que en los compuestos orgánicos predomina el enlace covalente y en los inorgánicos el enlace iónico. Entonces, estas características comunes entre los dos grupos de compuestos pues permiten su agrupación y facilitan su estudio. Bueno, ahora sí. Los compuestos inorgánicos se clasifican de acuerdo a su función química y al número de elementos que participan en el compuesto. Si atendemos al número de elementos, los compuestos inorgánicos pueden ser binarios si tienen 2 elementos, ternarios si tienen 3 elementos y cuaternarios si tienen 4 elementos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ven, aquí les voy a poner. Un compuesto binario sería, por ejemplo, perdón por la letra tan fea, el monóxido de carbono, porque tiene 1 y 2 elementos. A ver, por ejemplo, el ácido sulfúrico es un compuesto ternario porque tiene 3 elementos. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de compuestos binarios, ternarios o cuaternarios. Ahora, con respecto a la función química, la función química es la tendencia que tiene una sustancia de reaccionar de manera semejante en presencia de otro. O sea, es decir, compuestos que tengan la misma función química van a tener características similares a la hora de reaccionar con otra sustancia. Por ejemplo, todos los compuestos ácidos tienen la característica de ceder protones. Entonces esa es una función química. Bueno, entonces con respecto a la función química, los compuestos inorgánicos se clasifican en óxidos, bases, ácidos y sales. Bien, entonces ahora vamos a hablar de cada uno de estos grupos de compuestos. Los óxidos. Un óxido como el que se forma en la superficie de ciertas herramientas metálicas, perdón. Bueno, entonces, un óxido, más bien, la función óxido está presente en 2 formas. Como óxidos básicos o como óxidos ácidos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de óxidos? Que en el óxido básico o metálico se combina un metal con oxígeno y en el óxido ácido, anhídrido o no metálico se combina un no metal más oxígeno. Bien,
Ahora, con respecto a la función base o hidróxido, este grupo de compuestos se forma o está constituido por un metal más el radical hidroxilo u oxidrilo, como también se conoce, que es este radical que ven aquí. Entonces, cuando combinamos el radical hidroxilo más un metal, tenemos una base o hidróxido. ¿Cómo se vería un hidróxido? A ver, uno de los más conocidos puede ser el hidróxido de potasio. Vean, ¿cómo puedo saber yo que es un hidróxido? Porque tiene el radical hidroxilo. ¿Bien? Bueno, entonces eso es un hidróxido o base. La siguiente función es la función ácido. Se conocen dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos. Un hidrácido está formado, un hidrácido está formado por hidrógeno más no metal, ¿sí? Como el ácido clorhídrico. Y los oxácidos están formados por hidrógeno, no metal y oxígeno. Bien. Ahora, finalmente, la función sal. Se conocen sales simples o aloideas y también oxisales. Una sal simple está formada por metal más no metal. El típico ejemplo de esto, ¿cuál es? A ver. Será metal más no metal, que es el cloruro de sodio. Ese es el ejemplo de una sal simple. Ahora, un oxisal, pues simplemente la diferencia es que tiene un metal, un no metal y oxígeno, ¿sí? Por eso se llama oxisal. Bueno, entonces, a grandes rasgos, estos son los diferentes tipos de compuestos orgánicos. O sea, la infinidad de compuestos orgánicos que se conocen, se agrupan en óxidos, bases, ácidos y sales. Entonces, en esta presentación ustedes pueden encontrar cómo está formado cada grupo de compuestos. También les voy a proporcionar un link donde ustedes van a encontrar la forma de nombrar a estos grupos de compuestos. Bien, para que lo analicen, lo estudien y lo aprendan. Bueno, de mi parte, por el momento es todo y espero que les haya quedado claro esta parte. Nos vemos.